Muy buenas tardes, bienvenidos a Consultorio Sana. Mi nombre es Arcadio Gabriel Vegaponte, soy médico cardiólogo, egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura y formado en cardiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima. Ya con más de 10 años de experiencia como médico y 8 años ya como cardiólogo. Soy miembro del staff de Clínica Sana, Clínica Belén Piura. También soy médico asistente en el Hospital Jorge Reategui Delgado y también soy docente en la Universidad privada Antenor Rego. El día de hoy vamos a conversar un tema bastante interesante. Es un tema muy importante porque esta enfermedad es una enfermedad bastante común y que afecta a muchas personas a nivel mundial y a nivel nacional. Por ello también les pido que en la transmisión puedan dejar sus preguntas, sus comentarios para poder absolver alguna pregunta o duda que tengan. El tema a tratar hoy día es el manejo de un paciente hipertenso crónico. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomar? ¿Cómo vamos a darle qué medicación? ¿Qué alimentación? ¿Cómo cuidarse? ¿Qué cuidados debe tener este paciente hipertenso crónico para tener un buen nivel de salud y sobrellevar la enfermedad en forma adecuada? Un punto importante para poder tratar la hipertensión es que ustedes tienen que saber que la hipertensión es una enfermedad muy prevalente, con mucha frecuencia a nivel mundial. Estamos hablando que más o menos entre el 30% de los pacientes al 30-45% de las personas a nivel mundial más o menos padecen hipertensión. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas. También sabemos que la mortalidad que ocasiona la hipertensión a nivel mundial es muy alta. Más o menos se calcula que hace un año aproximadamente han muerto alrededor de 200 millones de personas a nivel mundial por hipertensión. Y las complicaciones que esta enfermedad lleva son bastante severas. No solo por la típica derrame cerebral que ustedes conocen, que es el que más comúnmente les comentan que un familiar o un amigo terminó yendo a la emergencia porque no movía un brazo, una pierna, y le dijeron que tenía lo que nosotros comúnmente llamamos un derrame cerebral, producto de que la presión estaba muy alta, ¿no? Eso en realidad es una de las complicaciones nada más que produce la hipertensión, puesto que la hipertensión no solo produce ello. La hipertensión, al igual que la diabetes, puede producir daño renal, puede producir insuficiencia renal terminal y obviamente un paciente terminar en diálisis por ello. Puede también producir de lesión vascular en las piernas y uno tener lo que nosotros llamamos enfermedad vascular periférica, que quiere decir que es falta de flujo adecuado de las piernas, o sea, que la sangre no pasa a través de las arterias de las piernas en forma adecuada, debido a que la presión ya dañó los vasos sanguíneos y estos vasos se cortan y producen falta de flujo, y por ello a la larga uno puede terminar con las piernas amputadas, ¿no? También se puede quedar ciego porque produce también algo que se llama retinopatía hipertensiva. Además, también puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumenta también el riesgo de que tenga usted un infarto agudo de miocardio, o sea, que un pedazo del corazón se le muera. Y al tener este tipo de cosas, obviamente la esperanza de vida y la calidad de vida, sobre todo la persona, va mermando, ¿no? Pues obviamente una persona que no pueda caminar, no pueda usar una pierna o un brazo, o no pueda ver, va a ser siempre dependiente de otra persona. Y por eso es muy importante, bastante fundamental, el tratamiento de la hipertensión en forma temprana y adecuada. Y para ello primero tenemos que obviamente saber cómo definimos la hipertensión, o sea, cuándo yo sé que tengo la presión alta, ¿no? Porque es la primera pregunta: doctor, yo no sé que tengo la presión alta, ¿qué es lo que sí tengo que sentir para tener la presión alta? Lo que primero que les tengo que decir, que existen síntomas generales que nos van a decir y nos van a sugerir que uno tiene la presión alta, pero también hay muchos pacientes que son asintomáticos, que no tienen ninguna molestia.
Por eso es muy importante un control y monitoreo adecuado de la presión en forma regular. Normalmente, cuando uno tiene algunas manifestaciones de hipertensión, el paciente tiene dolor de cabeza, tiene zumbido de oídos, a veces ve borroso, hay sangrado por la nariz en algunos momentos, también puede asociarse a dolor de pecho, a falta de aire, a cansancio exagerado, ¿no? El paciente dice, yo camino y me comienzo a sentir, me siento mal, me comienza a faltar el aire, o me duele la cabeza mucho, doctor, y a veces nosotros asociamos de que el dolor de cabeza es porque tenemos migraña. Entonces, cuando uno tiene esos síntomas es muy importante, y si tiene antecedentes en la familia, por ejemplo, mamá, papá, hermanos, tíos hipertensos, es muy importante que uno se haga un control de la presión para poder definir si uno tiene presión alta o no. Y si no tiene síntomas, doctor, pero resulta que yo no tengo ningún síntoma, ¿y cómo sé que puedo tener la presión alta también? Entonces, aquí viene, si un paciente o una persona normalmente se toma la presión, es importante que se la tome de vez en cuando. Y si las presiones están en valores normales, debajo de 120,80, uno debería tomarse la presión una vez cada 5 años, cada 3 años. Si está entre 130 y 140 y 139, que es el valor de presión normal alta, debería hacerlo cada 3 años, anualmente. Deberíamos anualmente estar tomándonos la presión. Si es entre 120 y 130, tendríamos que tomar una presión cada 3 años. Eso es importante. O sea, cuando tenemos menos de 120 de presión, podríamos esperar cada 5 años una toma de presión. Si es de 120 a 130, cada 3 años. Y si es más de 130 y 139, que es el valor limítrofe, obviamente uno debería hacerse un control de presión en forma anual. Porque a veces la presión es asintomática y claro está que podríamos tener hipertensión no sintiendo ninguna molestia. Y por eso es fundamental. Porque, ojo, claro, cuando uno se vuelve hipertenso, la hipertensión es para toda la vida. ¿Y cómo lo van a diagnosticar? Tomándose la presión. Pero un solo control de presión alta, doctor, me dice que yo soy hipertenso. En realidad no. Eso va a depender de cómo se presentó la presión. Por ejemplo, si ustedes vienen a consultorio, no sienten ninguna molestia, yo le tomo la presión y le encuentro la presión en 150, después obviamente de haber estado sentado, un reposo de 5 o 10 minutos, se le toma la presión y se la encontramos un poco alta, 150, tendríamos que hacer un monitoreo de la presión, que aquí tenemos varias alternativas, ¿no? Algunas es poner algunos dispositivos que nosotros manejamos para poder diagnosticar la presión, algo que se llama mapa, o también indicar un monitoreo ambulatorio de la presión, que en casa una persona se tome regularmente la presión por más o menos unos 7 días, mañana y noche, con algunas pautas que se le indican, y registrarle, y con eso podemos definir si promedialmente la presión está alta, o acudir en algunas consultas consecutivas con nosotros para poder tomar el control de la presión y poder definir si es una persona hipertensa o no. Eso es una forma. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo llego pues a la emergencia con 200 o más de 180 con 110 de presión? Ahí ya no vamos a necesitar un examen más exhaustivo de la presión, porque si el paciente llega con síntomas o con signos evidentes de algún daño en alguna parte del cuerpo, que el corazón se engrosó o que el paciente ya tiene signos de secuelas de hipertensión, obvio, claro está que ya no va a ser necesario hacer ningún otro procedimiento adicional y básicamente su médico tratante va a iniciarle ya tratamiento en forma regular. Y una vez que ya se decide el tratamiento, tenemos varias cosas que hacer. Primero, siempre tener muy en claro, y eso es muy importante porque muchas veces las personas creen que la presión, después de tomar un tiempo la medicación o de cuidarse un tiempo, se les desapareció. No, la presión es una enfermedad crónica. Vamos a tener la presión alta todo el tiempo. Cuando a uno se le diagnostica en forma adecuada la hipertensión, este paciente va a ser hipertenso durante todo el resto de su vida. Lo que tenemos que hacer es hacer un adecuado control de la presión para que esta presión no produzca complicaciones en la vida diaria del paciente. O sea, el paciente va a ser siempre hipertenso.
pero vamos a tener que dar un tratamiento en forma adecuada para toda la vida. Doctor, ¿qué pasa si yo tomo las pastillas para la presión? Me bajó la presión y bueno, la dejé de tomar porque la presión ya se me controló. Como le mencionaba hace un momento, cuando uno toma un tratamiento para la presión y el tratamiento controla adecuadamente la presión, no se debe de suspender, se debe de continuar en forma permanente este tratamiento porque esto está haciendo que la presión se mantenga controlada. Y si uno suspende el tratamiento ya no va a funcionar y obviamente vamos a tener complicaciones derivado de ello. Doctor, lo que también tienen que saber es que cuando uno comienza el diagnóstico de hipertensión, vamos a ver medidas farmacológicas y también cuidados generales en el que uno debe tener claramente para que esta hipertensión no progrese, no se haga más severa y obviamente no tener complicaciones de la hipertensión. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de la medicación que su médico tratante le va a administrar, también hay algunas cosas que nosotros como pacientes o como familiares de pacientes tenemos que cuidar. Uno, es muy importante mantener un peso adecuado. Es importante que el peso de la persona sea acorde a la talla que él tiene, porque cuando nosotros tenemos sobrepeso, obesidad, esto conlleva a un mayor nivel de presión. Cuando uno mantiene la presión, el peso en forma adecuada, el nivel de presión también se baja. O sea que si yo soy gordito, ¿no? Tengo unos poquitos kilos de más y tengo hipertensión, si bajo mi peso, me mantengo en peso, voy a ayudar a contribuir a que la presión se mantenga controlada y quizás a no necesitar tanta cantidad de medicación para la presión. Bajar también el nivel de medicamentos que uno recibe para la presión, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué más hay que hacer? También es importantísimo rehacer actividad física diaria. La actividad física diaria es también fundamental. Es más o menos 30-60 minutos diarios de actividad física moderada e intensa, que quiere decir caminar a paso ligero, trotar, nadar, correr. ¿Cuántas veces a la semana, doctor? Por lo menos son 6 veces a la semana a 7 veces a la semana. Nosotros tendríamos que acumular ese tiempo de ejercicio fuera de sus actividades cotidianas o habituales en el trabajo, porque algunas personas dicen, doctor, pero yo en mi trabajo subo y bajo escaleras a cada rato, entonces yo estoy haciendo ejercicio todo el día. No, la actividad física a la que nosotros nos referimos es la actividad física que se hace aparte de ese tipo de actividades que están dentro de la actividad laboral de cada uno de los trabajos que uno realiza. Es una actividad física muy aparte que uno tiene que realizar en forma regular. Esto también es importante. Otra que más es dejar de fumar. El dejar de fumar, el tabaco, es una sustancia que está asociada no solamente a incremento de la hipertensión, sino a complicaciones cardiovasculares mayores. Es un factor de riesgo muy importante para aumentar el riesgo de infarto, el riesgo de derrames cerebrales, o sea, de ACVs, el riesgo de cánceres. Está asociado a muchas complicaciones y este tipo de sustancia debería dejar de consumirse. ¿Qué más? El alcohol, ¿no? Doctor, a mí me gusta tomar cerveza, a mí me gusta tomar whisky, brandy, vodka, dependiendo del tipo de persona, pero lo que hay que saber es que el consumo de alcohol tiene que reducirse y ser moderado. ¿Qué significa moderado? Más o menos se debe de consumir a máximo 300 mililitros de alcohol, de cerveza, en el día, o sea que más o menos eso es una botella personal o un vaso y medio de cerveza, ¿no? O alguna bebida espirituosa de más nivel, solamente se recomienda 45 mililitros y en el vino solo se recomienda más o menos aproximadamente 150 mililitros en el día. No sobrepasar más o menos una bebida diaria por día, o sea, en unos 4 o 5 días. No se puede juntar todas las bebidas para el fin de semana, eso está claro. Uno tiene que tomar
El alcohol, si lo quiere, esa es la cantidad máxima que puede ingerir de alcohol, no más, porque el alcohol sí está asociado también a incremento de la presión y está asociado a desenlaces cardiovasculares fatales. No deberíamos, en general, lo ideal debería ser no consumir alcohol. Eso sería lo ideal. Pero si hay que consumir un poquito de alcohol, eso es la máxima cantidad en la que se puede permitir, pero no se debería de consumir alcohol. Eso es lo importante, ¿no? Doctor, y la sal también hay que reducir el consumo de sal. Lo que es más o menos se estila es que uno no debe de consumir más o menos máximo 5 gramos de sal al día. Estamos hablando de más o menos una cuchara de sal al día. Recuerden que los alimentos que nosotros preparamos generalmente en nuestro país son muy ricos, pero tienen mucha concentración de sal porque usamos mucho para sazonar la sal. Lo que hay que tratar es no consumir sal extra en algunos alimentos. Por ejemplo, tratar de no echarle sal a la palta, tratar de no comer mucha canchita salada, muchos chifles, mucho popcorn. Hay mucha concentración de sal en ello, ¿no? Igual hay que comer un poco de sal, pero no en exceso también. Eso hay que tratar de eliminarlo. Hay que procurar comer más frutas, más verduras, ¿no? Eso sí, más vegetales es importante porque esa dieta rica en vegetales, en frutas, va a contribuir a que se mejore la presión. Y también otros factores de riesgo, porque recuerden algo, la hipertensión generalmente no viene sola, viene acompañada de otras enfermedades, viene acompañada de otras patologías. Generalmente se asocia, cuando nosotros vemos un paciente hipertenso, a veces es diabético ya, a veces ya tiene el colesterol, los triglicéridos altos, ya tiene compromiso en algunos otros órganos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una buena dieta para también mejorar esos factores de riesgo. Y también es muy importante ser evaluado por un médico. Uno tiene que acudir a sus consultas regulares en forma frecuente para tener un adecuado control de la misma, ¿no? Porque siempre es importante el monitoreo de la presión, por más que uno no sienta nada, porque algunas personas dicen, bueno, yo ya no voy al médico porque ya no siento ninguna molestia, pero en realidad no es necesario no sentir molestias para ir al médico, sentir molestias para ir al médico, puesto que uno tiene que tener cuidado porque a veces la enfermedad se presenta de forma subclínica. Primero empieza de a poquitos y después, cuando ya nos damos cuenta, tenemos la enfermedad bastante arraigada en nosotros y ya produjo una serie de complicaciones que en algún momento va a ser difícil revertir. Entonces es muy importante siempre ir con su médico, con su cardiólogo, para que él le haga un seguimiento y le pida algunas pruebas cada cierto tiempo para verificar si todo va bien y todo está bien. ¿Ya? Bueno, vamos a absorber algunas preguntas que hemos visto por acá, que nos están haciendo, ¿no? Si ahora nos preguntan, ¿qué pasa? Bueno, doctor, si tengo COVID, ¿no? Eso es lo que preguntan, ¿no? Doctor, yo tengo COVID y tengo hipertensión. Primero es que no se ha demostrado que los medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, los llamados IECAS, o los bloqueantes de los receptores de angiotensina llamados ARA2 o BRATS, dependiendo de qué es lo que lean, estén asociados a un peor pronóstico. O sea, la hipertensión en per se sí produce un peor pronóstico, porque eso sí se ha demostrado, que el hecho de ser hipertenso y tener esta enfermedad aumenta el riesgo de que el paciente tenga complicaciones y fallezca producto de la enfermedad. Pero el hecho de tomar estos medicamentos no quiere decir que va a ser más el riesgo. Es más, todas las sociedades de cardiología a nivel mundial no sugieren suspender los medicamentos para la presión. Hay que mantener el tratamiento para la presión, y no solo ello, todos los tratamientos para las enfermedades cardíacas deben de continuarse en forma permanente. Es peligroso, es importante que que continúen con el tratamiento, porque
esto no está, el consumo de estos medicamentos no está asociado a un aumento de complicaciones. Eso es importante que lo sepan. No se deben de suspender los medicamentos. Ahora, la hipertensión sí, y las enfermedades cardíacas sí aumentan la posibilidad de que yo tenga una complicación, de que tenga un efecto adverso por la enfermedad. Eso lamentablemente es así y por eso es muy importante cuidarse, ¿no? Doctor, también algunos me están preguntando que están teniendo unos dolores en el pecho y algunos hormigueos, ¿no? Bueno, para empezar, cuando uno tiene hormigueos en los brazos, en las piernas, podríamos estar frente a una neuropatía periférica. Y las neuropatías periféricas pueden ser por múltiples enfermedades. Pueden ser por enfermedades como la diabetes, puede ser por hipovitaminosis, generalmente si hay déficit de vitaminas del complejo B, la B1, la B3, la B6, produce este tipo de alteraciones, de sensaciones. También puede estar relacionado a compresiones de la columna, de la zona cervical o de la zona lumbar. Si tenemos una hernia discal, vamos a tener estos hormigueos, ¿no? Y bueno, el dolor de pecho no está asociado a eso. El dolor de pecho, dependiendo del tipo del dolor, puede ser un problema cardiovascular o no. Y para eso sí hay que hacer una evaluación. Porque si yo soy hipertenso y estoy presentando dolor de pecho, si es un dolor de pecho intenso, agudo, en ese momento que no me permite moverme o no me permite hacer una actividad habitual, es muy importante que ocurra rápidamente a una unidad de emergencia para ser evaluado y descartar que usted no está teniendo un infarto. Eso es muy importante. Ahora, si después de la evaluación que se descarga que ha habido un infarto, usted sigue con dolor de pecho, sí tendríamos que ir por consultorio para poder establecer algunos cálculos de riesgo y ver la causa por la cual a uno le duele el pecho, ¿no? También me están preguntando si tengo a una paciente que le han operado de un aneurisma y se le está hinchando las piernas y tiene otras molestias. Bueno, cuando ya tenemos un paciente que ha sido operado de un aneurisma en la aorta, quiere decir que tiene factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo justamente para desarrollar aneurismas de la arteria aorta o aneurismas cerebrales es la hipertensión. Entonces, cuando nosotros tenemos hipertensión y desarrollamos este tipo de patologías, ya estamos frente a una complicación de la hipertensión. Y lo más probable es que haya complicaciones en otros segmentos del corazón, ¿no? Podríamos estar ante una insuficiencia cardíaca producto ya de la hipertensión y por eso se están hinchando las piernas y por eso me está doliendo el pecho. Sería muy importante evaluar al paciente directamente, que vaya a su cardiólogo, sea evaluada para determinar si es que ya no hay una presencia de complicaciones producto de la hipertensión u otra enfermedad cardiovascular. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ahora me preguntan, mi amigo está positivo de COVID y tiene soplo al corazón, ¿qué debe de hacer? Bueno, cuando uno tiene un soplo cardíaco, el soplo cardíaco es un sonido que se emite en el corazón producto de diferentes patologías. Puede ser que haya una enfermedad congénita, un defecto en los segmentos del corazón, o sea, una comunicación anormal dentro del corazón que sea de nacimiento. Eso depende en el momento que se encuentra, se evalúa el paciente y se puede determinar si es que es al nacimiento. Otra es que una válvula se haya envejecido, se haya dañado producto de alguna enfermedad, ¿no? Si tenemos una endocarditis o alguna enfermedad que afecta a las válvulas del corazón, como fiebre reumática, de estas que nosotros llamamos gripes mal curadas que producen afectación de las válvulas del corazón, podemos tener también ese soplo cardíaco. Ahora, si yo tengo ya un soplo y este soplo está asociado a una enfermedad cardiovascular y tengo coronavirus, es bastante claro de que podemos tener más complicaciones, pero tenemos que también acudir al médico. Él nos administrará el tratamiento correspondiente y tranquilizarnos y seguir las indicaciones que nos dan los médicos en forma regular y continua, ¿no? Me preguntan si alguien tiene presión muy alta, ¿puede ser controlada en casa solo con pastillas?
Eso depende. Cuando nosotros tenemos presión alta, nosotros tenemos que ver si es que el paciente está ante una emergencia producto de la presión alta o simplemente la presión está alta pero el paciente está asintomático. Entonces, siempre es importante cuando tenemos valores de presión demasiado altos ir y acudir a una emergencia si tenemos presiones por encima de 160, 170, porque el riesgo de que tengamos una complicación es bastante alto. Primero habría que definir si esto es una emergencia o es una urgencia. Una vez, si vemos que esto es una emergencia, se le dará tratamiento para poderlo bajar monitorizando, y si esto es una urgencia, también se le va a dar tratamiento y el paciente va a poder ir a casa. Cuando uno tiene la presión bastante alta, se pueden dar los medicamentos y poco a poco vamos a ir observando cómo la presión va bajando, pero siempre es importante que un profesional de la salud evalúe al paciente cuando estamos frente a una presión bastante alta, porque no, el hecho de dar la pastilla, de repente ya el paciente está presentando alguna complicación de la hipertensión y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y entonces a veces en ciertas situaciones el que le bajemos rápidamente o bruscamente la presión a un paciente que está frente a una emergencia hipertensiva puede ser muy dañino. Por eso es importante que lo evalúe un profesional, un médico, para poder determinar si es que es prudente o no bajarle rápidamente la presión o continuar con otro tipo de manejo de tratamiento. ¿Ya? También nos preguntan si los síntomas de la presión alta son los mismos que los del colesterol o similares, están asociados. Como les mencionaba, en realidad los síntomas de la presión alta son muy variados. O sea, uno puede no sentir ninguna molestia, o sí puede tener zumbido de oídos, vértigo. En realidad la hipertensión tiene síntomas bastante generales que pueden corresponder a bastantes enfermedades, a muchos tipos de enfermedades. Entonces, eso es importante, por eso es que sea evaluado por un médico para definir si es que las molestias son por hipertensión o no la son. Ahora, me dice, hay otra pregunta, si un paciente siente palpitaciones fuertes y seguidas y a veces se debe a su hipertensión. En realidad, cuando un paciente es hipertenso, diabético, como lo menciona el señor, tenemos que tener en cuenta algo. Si uno tiene hipertensión, puede desarrollar cierto tipo de arritmias cardíacas, generalmente la fibrilación auricular. Entonces, si tenemos palpitaciones persistentes y tenemos hipertensión o diabetes, es importante acudir a un médico, a un cardiólogo o un médico internista para que sea evaluado y definir si es que en ese momento está presentando algún tipo de arritmia, porque claro está que si tiene si tiene una arritmia específica, hay que darle un tratamiento específico, ¿no? Pero siempre es importante eso. Cuando uno tiene hipertensión, siempre tiene que estar consciente de que puede desarrollar otras complicaciones, y las arritmias, los trastornos del ritmo cardíaco, o sea, que el corazón comience a latir anormalmente, irregularmente, es un poco más común y más frecuente. Y por eso es importante acudir a un médico cuando uno sienta que estas palpitaciones son persistentes, o tomarse el pulso con los dedos índice y medio de la mano derecha, si desean, se palpan el pulso del brazo izquierdo y van a sentir su pulso. Si el pulso que ustedes sienten es irregular, sería importante que vaya donde un médico para que sea evaluado y definir si es que está haciendo un derrame o no. También me preguntan, cuando me zumba el oído, ¿a qué se debe? Como le vuelvo a repetir, el zumbido de oídos puede ser por hipertensión, pero también puede ser por otro tipo de patologías, por ejemplo la laberintitis, que produce también zumbido de oídos. Lo importante aquí sería tomarse la presión. Eso sería lo más importante. Si tengo molestias, tendría que tomarme la presión para ver cómo está, puesto que si tengo molestias, póngase la presión en 100, en 110, 120, con 60, no es, lo más probable es que el tinnitus no sea por la presión alta, sino por otra enfermedad, o sea, que el zumbido de oído sea por otra cosa, ¿no?
Me preguntan también, un paciente de COVID dado de alta sufre de muchas taquicardias y es muy difícil dormir. Miren, la taquicardia en los pacientes con COVID no es infrecuente. Se puede presentar por varios factores, porque en realidad no está determinado por qué factor exactamente se puede presentar. Se puede presentar porque el COVID también se asocia a hipotensión, ¿no? También el COVID puede producir una inflamación del músculo cardíaco que se llama miocarditis y eso producir taquicardia. También el COVID puede producir fiebre y la fiebre puede llevar a taquicardia. Y el mismo proceso inflamatorio general que produce el COVID puede producir taquicardia refleja, o sea, taquicardia sinusal. El corazón se acelera producto de que tiene esta palpitación, de que tiene esta enfermedad, disculpen. Entonces, eso es lo que puede presentarse por la infección por COVID. Igual, ¿no? El dolor, dicen, tengo dolor profundo en el pecho, y a qué puede verse. Como le mencionaba hace un momento, el dolor, cuando tenemos dolor en el pecho, sí tenemos que acudir a un médico para ser evaluados, porque un dolor en la región anterior del pecho sí puede, dependiendo de la edad del paciente y los factores de riesgo, estar asociados a un problema coronario, y tendría que hacerse una evaluación amplia para poder definir si es que el problema es de origen cardíaco o no lo es. ¿El estrés es un factor perjudicial para la presión? En realidad sí. Es más, en las guías de manejo de hipertensión, dentro de una de las medidas importantes para controlar la presión es manejo del estrés. Es evitar el estrés, controlar el estrés, porque el estrés sí está asociado a aumento de presión y a crisis hipertensivas, y obviamente por eso es importante manejar el estrés. Sí, se ha sugerido ese tipo de control, ¿no? Ya en las guías se pone un acápite, ¿no? Manejo del estrés, o sea, es un tratamiento fundamental para bajar la presión y para controlar adecuadamente la presión, ¿no? Bueno, a ver, otras preguntas adicionales también que me estoy haciendo. Estoy justo leyendo las preguntas que me están colgando en el post. Disculpen si algunas me demoro en contestar. Hay varias preguntas que me están realizando. Estoy leyendo conforme van pasando. ¿Cuáles son las contraindicaciones a la larga de los medicamentos tipo valsartán? Esa es la pregunta. Bueno, las complicaciones de los medicamentos, o los efectos adversos de los medicamentos, son variados. En realidad va a depender del paciente. Y generalmente la dosis que nosotros usamos para controlar la presión es una dosis segura. Nosotros no damos, generalmente no se dan dosis por encima de las indicadas en las guías o en las que el mismo fabricante las sugiere, porque ya está estudiado ese margen terapéutico. Pero dentro de ese tipo de ese margen, claro está que hay algunos pacientes que pueden tener algún efecto adverso del medicamento, pero en general los medicamentos para la presión, como los YECA, los ARA2 y otras familias, son seguros para el tratamiento y control adecuado de la presión. Algunas veces dicen, no, pero si yo tomo mucho las pastillas para la presión, el riñón se me daña. Y eso no es verdad, en realidad es al revés. Cuando uno no controla adecuadamente la presión, vamos a tener daño renal. O sea, nosotros tenemos que controlar adecuadamente la presión para poder evitar el daño renal. Si nosotros no controlamos bien la presión, vamos a tener más daño renal. Es al revés. Muchas personas a veces creen que el hecho de tomar pastillas les dañó el riñón, pero no es así. A veces ya iniciamos tratamiento cuando ya se estableció el daño, y cuando ya hubo un daño establecido en el riñón es un poco difícil retornarlo a lo que estuvo antes de que estuvo dañado. Ya generalmente los daños son permanentes. Entonces, también otra pregunta que nos están haciendo, importante. Es necesario, como le mencionaba, es necesario tomar los medicamentos ya que tomamos, es necesario dejar los medicamentos que ya tomamos para prevenir el COVID. Como le mencionaba, no,
No se debe de quitar los medicamentos para la presión ni para ninguna patología cardíaca cuando uno se infecta con coronavirus, porque no hay evidencia de que el uso de estos fármacos aumente el riesgo de complicaciones. Es más, la evidencia parece ser que es al revés, que mejoran el riesgo de complicaciones y evitan que se compliquen más los pacientes. Entonces nosotros no debemos dejar de tomar las medicaciones que tomamos regularmente. ¿Es posible ser hipertenso y asintomático ante el COVID? En realidad sí, es posible ser hipertenso y asintomático. No todos los pacientes con COVID-19 van a ser síntomas, así uno tenga hipertensión. Claro está que hay más riesgo en los hipertensos y en las personas cardiópatas, pero no es que necesariamente van a tener más complicaciones por ello, ¿no? ¿Y existen una variedad de tratamientos para la presión? Entonces, para la presión en realidad sí, existen una variedad de medicamentos para la presión. Nosotros tenemos bastantes familias para controlar la presión. El tipo de medicamento va a depender del paciente y también de la reacción del paciente ante el medicamento, porque a veces nosotros administramos algunos medicamentos y al paciente le cae mal y tenemos que optar por otro tratamiento adicional, ¿no? Cambiar de medicación o reducir las dosis. Eso va a depender del tipo de paciente. Cada paciente es diferente, cada cuerpo es diferente y por eso el tratamiento es individualizado. Pero el tratamiento no farmacológico, o sea, las medidas higiénico-dietéticas que uno tiene que hacer, sí son importantísimas y que hay que cumplir a cabalidad para tener un buen pronóstico y llevar adecuadamente esta enfermedad. Cuando uno es hipertenso, si lleva adecuadamente esta enfermedad, uno va a poder hacer su vida de lo más normal posible. Va a poder ir a la playa, va a poder nadar, se va a poder ir a la altura, va a poder hacer lo que desee, pero siempre tomando su medicación y cuidándose en las alimentaciones y en el tratamiento, en lo que come, y obviamente siempre cuidando el peso y haciendo ejercicio regularmente. Me preguntan si un dolor fuerte en el brazo izquierdo puede conducir a un infarto. Sí y no. Porque cuando uno está frente a un dolor en el brazo izquierdo, si las características, porque el dolor de pecho generalmente puede ser un dolor en el algeo anterior o en el borde interno del brazo, con unas características bastante específicas, y si tengo factores de riesgo, claro está, puede estar frente a un infarto. Pero un dolor, por ejemplo, del hombro, en la articulación del hombro, porque sufro de artrosis, no va a llevarlo a un infarto a un paciente. Ahí es muy importante evaluar para ver qué tipo de dolor y cómo son las características del dolor, ¿no? Y de acuerdo a eso dar un tratamiento específico. Aquí por acá tenemos otras preguntas. Pueden hacer sus preguntas con toda confianza. ¿Puede ser la menopausia un motivo para los fuertes dolores de pecho? Bueno, la menopausia el climaterio es un periodo en el cual las mujeres pierden sus hormonas y que eso era un factor protectivo para reducir el riesgo de infarto. Pero no porque se van las hormonas a uno le duele el pecho. Generalmente sí puede sentir esos bochornos, el calor, que es lo más común. El aumento del riesgo cardiovascular sí va a aumentarse, el riesgo cardiovascular sí va a aumentarse, o sea, el riesgo de que uno tenga un infarto después de la menopausia es mayor porque, como les mencionaba hace un momento, las hormonas femeninas que uno tenía, esas que los protegían del dolor de pecho, van a desaparecer, y del infarto van a desaparecer, y eso va a poner el riesgo cardiovascular al igual que el hombre en casi ya en el mismo nivel. Pero que la menopausia en sí produzca dolor de pecho, en realidad no es lo común. ¿El tensiómetro digital de brazo es extenso o tiene una variación? En realidad los tensiómetros de brazo, no los de muñeca, los de brazo sí tienen una validez importante, tienen una buena exactitud para dar el resultado. Lo que sí hay que ver el tipo, porque hay dispositivos validados o no, pero en general ya en el Perú hay muchos, se venden dispositivos validados.
sí te dan una presión exacta, pero hay que tener ciertas atingencias a la hora de tomarse la presión con el terciómetro digital. Primero, que uno tiene que estar sentado con los pies en el suelo, no haber comido más o menos una hora antes, no haber vivido una hora antes, haber descansado 5 minutos a 10 minutos, ¿no? Tener un brazalete adecuado para el brazo de cada paciente, porque si tenemos un paciente con un brazo muy grande, muy voluminoso, y usamos un tensiómetro para un bracito más pequeño, la medida no va a ser adecuada. Generalmente se trata de usar el brazo no dominante y se tienen que tomar 3 medidas. La primera medida se tiene que tomar 2 medidas, disculpen, las 2 medidas con un lapso de 1 o 2 minutos en la mañana, en la noche, ¿no? Y se hace un promedio. Generalmente se puede descartar las medidas del primer día, o si se hacen 3 medidas se descarta la primera y se toma el promedio de las últimas 2 medidas. Eso es importante. Sí sirven, dan muy buenos resultados. Los que sí tienen un poquito de inconvenientes son los de muñeca, porque no son dispositivos que estén muy validados para tomar la presión. Tienen demasiada variación, se descalibran con mucha facilidad y en ocasiones hacen que los pacientes puedan asustarse mucho, porque he visto ocasiones en las que los pacientes llegan a la emergencia diciendo que tienen 180 porque el aparatito les dio 180 y cuando se les toma la presión está más baja, y mucho más baja, y básicamente ha sido por un error en la toma del aparato, tanto por la descalibración o a veces por la mala colocación del dispositivo. Siempre hay que tener mucho cuidado y leer bien el manual, o que un médico o un personal de salud les explique cómo se pone el brazalete para tomar adecuadamente. Una vez que ustedes ya aprenden a ponerse bien el brazalete, se toman la presión y ya eso es un dispositivo bastante exacto para la presión. ¿Ya? El insomnio, sangrado de la nariz, ¿a qué se debe? ¿Con hipertensión? El sangrado de la nariz y la epistaxis es uno de los síntomas de hipertensión. Cuando nosotros tenemos la presión muy elevada, las venitas que están dentro de la nariz se pueden romper, pueden producirse pequeños aneurismas chiquititos, se rompen y comienzan a sangrar. Algunos pacientes, cuando tienen la presión muy alta, también no duermen por el dolor de cabeza, por el malestar que produce esto, y sí habría que evaluarlos, sobre todo si está sangrando la nariz, hacer una evaluación de la presión, una toma de la presión, para ver si es que en ese momento no tiene la presión alta. La presión alta te puede producir parálisis facial. La presión alta generalmente está más asociada a eventos cerebrovasculares, o sea, ACVs. ¿Qué quiere decir? Infarto cerebral. La parálisis facial o parálisis de Bell es una parálisis periférica, es una parálisis que generalmente se produce por irritación del nervio del séptimo par craneal a su salida. El séptimo par craneal, que es un nervio que va a la cabeza, tiene 3 raíces, y esas 3 raícitas se juntan a la salida de la cabecita, y a veces irrita eso, generalmente por procesos infecciosos, y produce la parálisis de Bell. He visto presentaciones de pacientes con presiones muy altas y con parálisis de Bell, sí, no es lo frecuente. Generalmente más la parálisis de Bell está asociado, como le vuelvo a repetir, a procesos infecciosos virales, más que a hipertensión. Doctor, mi madre estuvo tomando Midopres Plus 16 con 12.5, pero en la farmacia ya está agotado este medicamento. ¿Qué otro medicamento se puede tomar? En realidad, el Midopres Plus es un medicamento compuesto. Vienen 2 medicamentos en uno solo. El componente básico es candesartán con hidroclorotiazida. Podrían usted en la farmacia decirle al que vende que le venda los medicamentos por separado en genérico, porque candesartán sí hay como genérico y hidroclorotiazida también. Usted podría pedir que le vendan por separado los 2 componentes y tomar los 2 componentes juntos y te van a tener el mismo efecto. También existe Midopres con otros nombres, ¿no? Como Atacan, otros nombres de medicamentos comerciales, pero usted puede pedir sí con medicación por separado, ¿no? Puede pedir el candesartán de 16 con la hidroclorotiazida de 12.5 y lo toma juntos y va a tener el mismo efecto.
Doctor, ¿la ansiedad puede estar relacionada con una relación alta de presión? Sí, la ansiedad puede aumentar, la tensión, el estrés puede hacer que la presión se eleve bastante, pero de todas maneras siempre es importante determinar, porque existe un diagnóstico en cardiología que se llama efecto de mandil blanco. Algunos pacientes, algunas personas, cada vez que van a consultorio o a consulta con algún médico o le toma algún personal de salud la presión, se le encontramos muy alta, pero en casa, cuando él se toma con sus propios equipos, ¿sí? La presión está normal. A eso nosotros le llamamos efecto de mandil blanco. Entonces, pero para ello primero siempre tiene que ir con un cardiólogo o con algún médico para descartar que no sea hipertenso. Ahí ya se harán ciertos exámenes, ciertas pruebas para determinar si uno tiene el efecto de mandil blanco, porque obviamente si lo tuviera, no hay necesidad en ese momento de dar medicación, pero sí hay necesidad de seguimiento. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen ese tipo de elevaciones de la presión cuando van a consulta tienen más riesgo de complicaciones que aquellos pacientes que nunca tienen ese tipo de manifestaciones de la presión, o sea, que tienen la presión siempre normal. Entonces, por eso es que hay que hacerle seguimiento. Y aparte que un gran porcentaje de ellos se vuelven hipertensos a la larga. Por eso es que hay que hacerle seguimiento. Y a este tipo de pacientes anualmente al menos habría que monitorizarle la presión para ver si no se volvieron hipertensos. Bueno, un paciente hipertenso, como le vuelvo a repetir, el bajar de peso, obviamente el comer sano, como le mencionaba hace un momento, porque me están preguntando qué dieta puede seguir un hipertenso aparte de evitar el consumo excesivo de sal. ¿Hay algo natural que pueda hacer que su presión se mantenga? Como le mencionaba, es importante reducir la sal, pero aumentar el consumo de frutas, de vegetales, es muy importante para mejorar el control de la presión, pero el control del peso también es importante. Eso va a ayudar a controlar la presión. Ojo, que depende del nivel de presión es que nosotros vamos a continuar el manejo con pastillas o sin pastillas. Puesto que hay algunas personas que dicen, no, pero si yo tomo chicha morada o tomo maracuyá nada más y con eso es suficiente para controlar la presión. Realmente, lamentablemente, no es del todo cierto. No es verdad que solamente el tomar eso le va a controlar la presión. La dieta adecuada, el control el bajar de peso ayuda mucho a controlar la presión, pero si tenemos un paciente con hipertensión severa, con presiones de 170, 180 persistentemente altas, definitivamente no vamos a tener un buen resultado solo haciendo ese tipo de terapias. Vamos a tener que tomar medicamentos y obviamente eso lo va a determinar un médico. Siempre es importante acudir al médico, que él le evalúe, le tome la presión y seguir las dietas, el tratamiento y de acuerdo a eso definir si en algún momento va a ser prudente suspender la medicación o si es necesario continuar con el medicamento. Pero generalmente la medicación se tiene que continuar en forma permanente. Dice, aquí veo una pregunta, otra pregunta, ¿qué se debe la bradicardia y qué cuidado debe tener? La bradicardia básicamente son los latidos un poco lentos del corazón. Los latidos del corazón normalmente en promedio son entre 60 a 100, el promedio de frecuencia cardíaca es 80. Pero algunas personas tienen frecuencias por debajo de 60. Lo que hay que analizar es por qué tienen debajo de 60 la frecuencia. O sea, pueden tener 50, 58. Por ejemplo, si yo soy un deportista calificado, juego en un equipo de fútbol, soy un deportista de alto rendimiento, hago ejercicio regularmente, corro la maratón de Piura todos los años y hago mucho ejercicio, mis latidos cardíacos van a ser bajos porque eso es una adaptación. Si vengo de la altura, yo soy de Ayabaca, vengo de alturas por encima de 2000 metros sobre el nivel del mar, también eso es una adaptación generalmente. Muchos pacientes que viven en la altura tienen bradicardia como un proceso adaptativo. Claro está que primero hay que evaluarlos porque también hay patologías cuando tenemos la frecuencia cardíaca baja. Ahora, también los adultos mayores. Si tenemos adultos mayores, muchos de los adultos mayores tienden a tener frecuencias cardíacas un poco más lentas. Pero si no hay síntomas y el paciente no tiene un trastorno del ritmo cardíaco como lo que nosotros llamamos un bloqueo,
No hay de qué preocuparse si la frecuencia está en 50 o 58 y el paciente y la persona está asintomática, no siente ninguna molestia, no hay que preocuparse. Pero sí, eso sí, si uno detecta frecuencias cardíacas muy bajas, siempre tenemos que acudir a un cardiólogo o un médico internista o un médico general para que se le evalúe, se le tome un electrocardiograma y definir si el latido, la bradicardia es sinusal o es producto de un bloqueo. Eso también es importante, ¿no? O también la bradicardia puede ser por el consumo de algunos medicamentos, ¿no? Si estoy tomando algunos medicamentos que bajen la frecuencia cardíaca, pueden producirte también lo mismo. No solamente medicamentos para el corazón, hay pacientes que toman medicamentos para antipsicóticos, quetiapina, que toman algunos otros tipos de medicamentos como esos, biperideno, producen también un poco de bradicardia. Entonces hay que evaluar qué es lo que el paciente está consumiendo. ¿A partir de qué edad corres el riesgo de ser hipertenso? Esa es una pregunta. Bueno, en realidad el riesgo de hipertensión existe desde edades muy tempranas. Depende mucho de los factores de riesgo que uno tenga y también de cómo uno se cuide para que uno vuelva a ser hipertenso, para que uno pueda ser hipertenso. Lo que sí es verdad es que mientras más avanzas en edad, más riesgo de hipertensión tienes. Por encima de los 60 años generalmente, y los adultos mayores, más o menos el 60% de ellos son hipertensos, ¿no? La población más joven, el 30% es hipertenso. En el Perú se hizo un estudio hace unos años atrás, el estudio Tornasol 2, el porcentaje de hipertensos en el Perú es 27% y el promedio de edad era de los 40 años. Pero uno puede ser hipertenso hasta desde pequeño, pero cuando uno es hipertenso joven o en la infancia o en la adolescencia, tenemos que buscar causas secundarias de hipertensión. Ya cuando tenemos 30, ya estamos por encima de nuestros 25, 30 años, ya no es tan común que sea secundario a algo. Lo más probable es que ya sea una hipertensión idiopática, una hipertensión esencial, ¿no? La hipertensión es heredable porque, ¿no? Sí, el riesgo de hipertensión sí se hereda, ¿no? Incluso si nosotros tenemos más riesgo, si las hipertensiones en familia han sido más a temprana edad, o sea, si por ejemplo el papá se volvió hipertenso a los 20, ¿no? A los 30, ¿no? A los 25, los tíos. Entonces eso sí hace que más probablemente tenga incluso más riesgo y complicaciones, ¿no? Pero sí hay una herencia ahí, se hereda el riesgo a ser hipertenso, pero no es el único factor, porque uno puede tener la herencia, pero si hace actividad física y se cuida, puede no ser hipertenso. Y puede no tener ninguna herencia y también debutar como hipertenso, porque no es el único factor que interviene para desarrollar la hipertensión. Los factores nutricionales también son importantes. El sedentarismo, el no hacer ejercicio, también aumenta el riesgo de hipertensión. Me dice media hora y primero tienes que hacer tu prueba de esfuerzo. En realidad la prueba de esfuerzo va a depender del paciente, ¿no? O sea, porque me dicen media hora de ejercicio es bueno para el cuerpo, pero primero tienes que hacer tu prueba de esfuerzo. En realidad, antes de la prueba de esfuerzo hay que ver los factores, ¿no? Porque no a todos los pacientes hay que pedirle prueba de esfuerzo para que hagan ejercicio en forma regular. Además, va a depender mucho de la condición de riesgo del paciente. No, hay una pregunta, alguien me pregunta, doctor, soy hipertensa y tengo dolor de pecho y ahogo a veces, pero también sufro de gastritis y parecidez. Ya, cuando uno tiene dolor de pecho, como ya le mencioné hace un momento, uno tiene que evaluarse adecuadamente para ver si es que este dolor de pecho es de origen cardíaco o no, porque en el pecho no solamente hay está el corazón, podría ser por otro tipo de patología, pero lo primero que hay que descartar es que no sea enfermedad coronaria, ¿no? A ver, nos están haciendo otras preguntas por acá, por el WhatsApp también. Doctor, tener HDL algo menor de 40, pero el resto de los valores de perfil y pico normal presume algún factor de riesgo. En realidad el HDL bajo sí está asociado a un poquito de riesgo cardiovascular,
a un aumento de riesgo cardiovascular. Es más, dentro de las escalas de scores de riesgo, nosotros usamos el HD bajo para clasificarlo como un riesgo cardiovascular adicional. Pero este HDL bajo se sube muy fácilmente haciendo actividad física. La actividad física es uno de los datos importantísimos para subir el HDL. Tomando aceites omega 3 es importante. Eso va a aumentar el nivel de HDL y con eso vamos a mejorar todo, ¿no? ¿Puede un paciente tomar magnesio? En realidad sí, no hay una evidencia de que eso ayude plenamente a controlar bien la presión, pero no hay una contraindicación tampoco. No hay que suspender la medicación para la presión y porque está tomando magnesio o magnesol, no se debe de hacer eso. La medicación para la presión, como ya les vuelvo a repetir, es de forma permanente y el hecho de suspender la medicación o dar otra medicación adicional va a depender de la evaluación que haga rigurosa su médico y la decisión que tome con usted. No se puede suspender la medicación o solo reemplazar un medicamento, los medicamentos para la presión por magnesio. Bueno, si nosotros sentimos me preguntan, doctor, si se siente hormigueos en los pies, ¿qué enfermedad sería? En realidad, cuando nosotros tenemos hormigueos en los pies, como ya le dije, pueden ser por varias cosas. Puede ser por una neuropatía periférica, puede ser por hipovitaminosis, puede ser por falta de flujo a las arterias de los pies, por enfermedad vascular periférica. Tendríamos que hacer una evaluación para definir si es que esto es así o no lo es, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Espero les haya servido en algo lo que hemos conversado aquí. A ver, antes de irnos, me están preguntando algo más. Doctor, mi mamá es hipertensa, le dio un infarto cerebral y le detectaron coágulos en el corazón. Le han indicado ya warfarina. Ya, lo que pasa es que lo más probable es que su familiar, la complicación del problema haya sido por una arritmia cardíaca muy común que está asociada a la hipertensión, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una enfermedad que forma coágulos en el corazón y estos se van a la cabecita y produce derrames cerebrales. La suspensión ha sido básicamente, podría haber sido por la prolongación del patrón de coagulación. El INR, que es el mecanismo que nosotros buscamos para ver la coagulación, debe estar prolongado y por eso estar sangrando. Pero es muy importante continuar con el tratamiento anticoagulante. Quizás habría que evaluar si es que este tratamiento anticoagulante con warfarina hay que seguirlo o cambiar por otro que sea menos dañino o que sea menos riesgoso. De repente optar por otras alternativas porque existen otras alternativas de anticoagulantes. Eso también lo tiene que discutir con su médico para que pueda definir qué tipo de tratamiento adicional puede tener. ¿Ya? Bueno, como les mencionaba hace un momento, ha sido un gusto conversar con ustedes. Espero les haya servido en algo este consultorio sana que hemos realizado. Si les invito a, si tienen otras preguntas, pueden dejarlas para poder absolverlas más adelante. Ahora por el lado de la pandemia nosotros no se está atendiendo en forma regular. Sí, lo que sí se pueden comunicar al número de Sana Clínica Belén, que es el 626100, ¿no? Con ellos pueden comunicarse para que se puede consultar en qué momento nosotros vamos a tener consultas abiertas al público en general. También se les puede orientar si ustedes son pacientes crónicos ya de Sana y necesitan renovar receta, se hacen las coordinaciones ahí para poder ver cómo se les puede renovar y hacer llegar la receta para que continúen con su tratamiento hasta que ya podamos tener consultas abiertas para poder darles atenciones en forma regular. Como le vuelvo a repetir, el teléfono de coordinación del call center es el 626100. Un gusto conversar con ustedes. Muy buenas noches. Gracias.